puedan verla, ahí está, puedan cursar la clase accediendo al link que colgamos mañana en la plataforma del aula virtual de la escuela Carlos Fuentealba. Bueno, yo les contaba la semana pasada, la anterior, perdón, hace 2 semanas atrás, en el primer encuentro sincrónico, les contaba que este curso de conformación de cambio climático era la continuidad de una experiencia en instancias de formación que propone la Escuela de Formación Docente Carlos Fuentealba en temas ambientales. Y como parte de esa experiencia, el año pasado fuimos sistematizando con los compañeros y las compañeras que participaron de las 2 cortes, fuimos sistematizando algunos pensamientos, algunas reflexiones, algunos sentires en relación a los temas que íbamos abordando que tenían que ver con la cuestión medioambiental, ¿no? Entonces, hoy recordando un poco y terminando la presentación para poder trabajar hoy, me acordé de una de esas reflexiones que forma parte de un documento, además la sistematizamos dentro de un pequeño artículo que lo coloqué también dentro de la bibliografía complementaria de esta clase número 3, lo van a poder encontrar ahí, de Alejandro. Alejandro es un profe de nivel primario de Junín de los Andes que trabaja en el entorno, en la modalidad, perdón, trabaja en el contexto de la ruralidad, mejor dicho, y él reflexionaba un poco sobre los cambios que había tenido el volcán Lanín y otros que se estaban produciendo y que eran ni más ni menos que los cambios que hoy pueden verse porque están documentados en fotografías o que se transmiten a través de la palabra entre los vecinos y las vecinas de esa localidad. Dice que con respecto al cambio climático, los antiguos pobladores hablan de las grandes nevadas que ya no se dan, que un amigo una vez le contó que el glaciar del Lanín llegaba hasta la base y que cubría toda la circunferencia completa del cono. Yo no le creía hasta que vi fotos. Estamos hablando tan solo de 40 años atrás. Y los pequeños crianceros te cuentan de las siembras de trigo que hoy ya no pueden realizar por los cambios de temperatura y humedad. Hoy solo se dedican a la cría de chivos, de ovejas y algunas vacas, y los suelos ya están sintiendo el sobrepastoreo, ¿no? Digo como para que veamos también que todos y todas nosotros y nosotras podemos también reflexionar un poco sobre esos cambios que uno va observando. Fíjense que en el caso de Alejandro, si bien es un compañero que ya estaba por jubilarse el año pasado, para quienes somos un poco más jóvenes, incluso dialogando con vecinos y con vecinas de nuestra comunidad o pudiendo hacer uso de cierto material fotográfico o audiovisual, podemos también ir como construyendo la historia de esos territorios y los cambios que ha tenido a lo largo de estas 4 décadas. Un poco el fin, el propósito final de estas instancias de coformación, por lo menos las que están pensadas desde la cuestión ambiental, es ir recopilando parte de esos saberes populares, de esas experiencias que a lo largo del tiempo dan cuenta de las transformaciones de nuestros territorios, ¿no? Y que muchas veces la mayor parte de esas transformaciones tienen impactos o consecuencias negativas sobre las comunidades de manera directa o de manera indirecta. No quería dejar de compartírselas porque viene muy a colación de este curso que iniciamos este año. Solamente como para poder recapitular brevemente algunos conceptos y aprovechando un poco y rogando que no se vuelva a bloquear la computadora, vamos a retomar algunas cuestiones que analizamos en el primer encuentro sincrónico y que vienen a reforzar un poco los conceptos que tienen que ver con el cambio climático. Y una de las salvedades que no hicimos y que me parece importante poder hacerlas, por lo menos en este segundo encuentro sincrónico, es la distinción entre tiempo y clima, ¿no? Porque muchas veces en el uso cotidiano del lenguaje solemos confundir los conceptos, utilizarlos como sinónimos, y en relación al cambio climático no es lo mismo hablar del tiempo que hablar del clima. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Había cortado. El tiempo refiere a las características que asume la atmósfera en un determinado lugar y en un determinado momento, ¿no? Y que podemos un poco caracterizarlas por ejemplo, la presión atmosférica
de un día en un lugar cualquiera, por la temperatura ambiente, que podemos caracterizarla por la humedad o la humedad relativa de ese lugar, pero el clima en realidad hace mención como concepto a una descripción estadística de por lo menos 30 años de esas variables que hacen al tiempo cotidiano y que van generando datos a lo largo de decenas de tiempo, ¿no? Esos 30 años que se toman, digamos, para poder caracterizar el clima en un determinado lugar, es el tiempo que establece, el tiempo mínimo que establece la Organización Meteorológica Mundial. Con lo cual, cuando hablamos de clima, hablamos de ese conjunto de fenómenos que hacen a la atmósfera, o fenómenos meteorológicos, y que caracterizan el estado medio, ¿no?, de esas variables atmosféricas a lo largo en cualquier región y a lo largo de un periodo de tiempo, de mínimo 30 años. El tiempo refiere a una condición puntual en un momento dado de esas mismas variables. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un proceso de variación de esas variables que forman parte del clima, pero claramente lo hacen en un periodo de tiempo muy prolongado, ¿no? Y entonces podríamos recapitular y pensar o comenzar a recuperar algunos conceptos que vimos durante la primera clase, que es, bueno, cómo se produce el cambio climático, ¿no? Y decíamos hace 2 semanas que el cambio climático es la aceleración de un efecto natural de la atmósfera que se conoce como el efecto invernadero y que se produce por la acción de unos gases puntuales, gases de efecto invernadero, como se los conoce, que son capaces de absorber energía, tanto la que ingresa desde el espacio exterior, la única fuente de energía es el sol para la Tierra, y también la que la Tierra reemite hacia el espacio luego de un proceso de absorción y que es retenida por esos gases de efecto invernadero, ¿no? Decíamos que esos gases están en una muy escasa concentración en la atmósfera, y que así todo, aún en esa escasa concentración, en términos relativos, si los comparamos con el resto de los componentes químicos que forman parte de la atmósfera, ¿no? Pero aún en esa concentración relativa muy baja en comparación al resto de los gases, cumplen una función que es elemental para la vida en la Tierra como la conocemos, ¿no? ¿Por qué elemental para la vida en la Tierra? Porque son ni más ni menos que los que regulan la temperatura media del planeta, ¿no? Entonces, decíamos en el primer encuentro sincrónico que de no existir esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura media del planeta sería completamente distinta, ¿no? Cuando uno hace el balance de energía que entra y el que sale del planeta, si no tuviésemos efecto invernadero, la temperatura en promedio media de nuestro planeta sería de menos 18 grados centígrados, cuando en la actualidad está en el orden de los 14 y los 15 grados en promedio, ¿no? Entre las zonas más frías y las zonas más cálidas del planeta, ¿no? Esa composición de gases que forman parte de la atmósfera está dominada por el nitrógeno, le sigue el oxígeno, y fíjense que apenas 0,033% es la concentración del dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, y que habíamos mencionado, lo van a poder encontrar también en la primera presentación, que no es el único, ¿sí? Le siguen el metano, hay otros gases de efecto invernadero en muchísima menor concentración incluso que el dióxido de carbono, que son responsables de este efecto tan importante para toda la diversidad biológica del planeta, no solamente para la humanidad, digamos, para los seres humanos. Ahora, ¿cuál es el punto, o uno de los puntos que hace las discusiones actuales del cambio climático? Bueno, y es que la concentración de gases de efecto invernadero, cuando se toma de referencia al dióxido de carbono, a lo largo de los últimos 400.000 años, ha mantenido ha tenido variabilidad, ¿no? Ha tenido periodos de tiempo en donde la concentración ha disminuido y otros periodos en los que ha ido en aumento, pero lo distintivo de esto es que en los últimos 400.000 años, la concentración del dióxido de carbono nunca superó un límite, ¿no? Que es el de los 280 partes por millón, es decir, que de 1 millón de moléculas que
que si uno pudiera tomar en la mano 1 millón de moléculas, apenas 280 son de dióxido de carbono. Y algo empieza a cambiar ahí con la revolución industrial, y también un poco hablamos de eso en la primera clase, ¿no? Y tiene que ver, lógicamente, con el uso de los combustibles fósiles, como parte del cambio de la matriz energética, desde el periodo preindustrial hasta la actualidad, que tiene como consecuencia la emisión por causas humanas, por actividades antropogénicas, la emisión de gases de efecto invernadero que lo han llevado a niveles nunca conocidos realmente en la historia de este planeta, ¿no? En la actualidad estamos en el orden de los 420 prácticamente partes por millón, es decir, desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, poco más de 250 años, hemos pasado de unas 280 partes por millón de concentración de dióxido de carbono a unas 420, ¿no? Y eso responde principalmente al consumo o a la demanda global de energía primaria. Fíjense que el gráfico que está acá, que yo no lo incorporé en la primera presentación, muestra un diagrama en el que sobre el eje horizontal tenemos el tiempo desde 1800 hasta el año 2016, y sobre el eje vertical muestra la demanda muestra la demanda global de energía que ha hecho, de la que ha hecho uso la humanidad hasta la actualidad, ¿no? Fíjense que hay un cambio a finales del siglo XIX, comienza a aumentar la demanda en términos crecientes, ¿sí? de estos combustibles de origen fósil. Empieza con el carbón, sigue con el petróleo mucho más adelante, el gas natural, y toda esa demanda de energía ha hecho que a un ritmo similar crezcan las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, como parte del uso principalmente de la energía, ¿no? No es el único sector que emite gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero sí es el principal. Y de hecho, fíjense que en este gráfico que tenemos acá nos muestra las emisiones globales totales por tipo de combustible de gases de efecto invernadero. Tenemos carbón, petróleo, gas y otros cambios de uso de la tierra, que es básicamente las emisiones derivadas de los procesos de deforestación. Son 4 los sectores en los que podríamos categorizar absolutamente todas las emisiones que hacemos los seres humanos de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera. El sector de la energía es el más importante, pero también tenemos aquel sector que responde a los procesos industriales, el que responde a la agricultura, la ganadería y otros usos del suelo, y al sector de los residuos sólidos o de los residuos en general, que se generan principalmente en las áreas urbanas, ¿no? en todas las ciudades del planeta. Si analizamos un poquito cuáles son las contribuciones por sector en el mundo, vemos que el 73% de las emisiones que hoy son responsables del cambio climático o de ese efecto de calentamiento de la Tierra responden al uso de la energía. No hay ningún aspecto, ningún proceso de nuestra vida que no esté vinculado a la energía. Somos dependientes absolutamente para todo del consumo de energía, que mayormente en la matriz actual depende de los combustibles fósiles, ¿sí? Pensemos que no entraría dentro de esta barra azul que tienen en el gráfico de la derecha, de 73,2%, las energías renovables, porque son precisamente las energías que no emiten gases de efecto invernadero, porque no se basan en la combustión de materia orgánica, ¿sí? como el carbón, como el gas, como el petróleo, así que no están incluidas acá. Después tenemos a nivel mundial, le siguen en demanda las que proceden de los procesos de la agricultura y de la deforestación, juntas
serían alrededor del casi un 18%, y tenemos en valores significativamente menores, tanto los procesos industriales como los residuos. Y como las emisiones por sectores dependen principalmente de las características sociales y económicas de una región, para Latinoamérica, fijémonos que las emisiones en función de los consumos de energía son significativamente menores si nosotros comparamos con la contribución global, ¿no? Y tiene que ver eso precisamente con un desarrollo principalmente que no es comparable con el desarrollo que han tenido otros países del mundo, ¿no? Otras potencias industrializadas, como por ejemplo China o Estados Unidos, que en su conjunto prácticamente representan el 50% de las emisiones globales. Solo 2 países representan casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, que forman parte del gran problema del cambio climático que estamos atravesando en la actualidad, y que se va a ir recrudeciendo en la medida en que no seamos capaces de revertir esas tendencias que la ciencia nos muestra como proyecciones, y de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que llama la atención, o digo, lo que es destacable de las emisiones que tenemos en nuestro continente, en América Latina y el Caribe, son las emisiones asociadas tanto a la agricultura como a los cambios de uso del suelo, es decir, como a la deforestación. Fíjense que tenemos un 31,5% para la deforestación y casi un 20% para la agricultura, es decir, esto es casi o el 50% más o menos, ¿no? Fíjense que incluso supera a las emisiones que son de gases de efecto invernadero que provienen del sector de la energía. Lo dejo acá como una reflexión porque más adelante lo retomamos casi sobre el final. Bueno, decíamos también que del mismo modo en el planeta, del mismo modo en que existen fuentes emisoras de gases que van forzando el efecto invernadero y que tiene consecuencia directa sobre el aumento de la temperatura media de la Tierra, también existen sumideros, es decir, sistemas ecológicos que son capaces de captar dióxido de carbono principalmente. Digamos, en general hablamos de gases de varios gases, dióxido de carbono es el principal. Estos sumideros son capaces de almacenar, y son principalmente 2. Los océanos, por un lado, es que dicho sea de paso, además el lunes fue 8, fue el Día Mundial de los Océanos, ¿no? Tienen una función ecológica y para los sistemas económicos central en el mundo, ¿no? Los océanos representan más del 70% de la superficie del planeta, es agua que está contenida en los océanos, y generan el 50% prácticamente del oxígeno que respiramos a diario. Y el otro gran sumidero son las selvas y los bosques, ¿no? Pero en mucha menor medida. Cuando nosotros hacemos, o cuando los estudios científicos hacen el balance entre las emisiones de las actividades humanas y lo que los sistemas ecológicos son capaces de volver a captar dentro de sus estructuras, nos queda el balance neto, digamos, de emisiones globales. Y ese balance neto no es negativo, es decir, que no estamos captando más de lo que emitimos, sino que emitimos más de lo que captamos, porque además hay un efecto sinérgico en esto, ¿no? ¿Y cuál es? Y es que el modelo de desarrollo que domina hoy en todo el planeta, en estos procesos de cambio global y de uso de los recursos naturales para producir bienes y servicios, que en definitiva son los que mueven nuestras economías en un mundo globalizado además, con la complejidad que eso tiene. Ya no hablamos de economías regionales como a mediados del siglo pasado, después de la posguerra, ¿no? En la década del 70, los flujos comerciales se magnifican y se interconectan a lo largo de todo el mundo, y eso complejiza aún más el escenario porque hay una interdependencia económica en este mundo globalizado y tan desigual, que hace que un problema como el cambio climático sea de tan compleja
de tan compleja solución, ¿no? Pero bueno, el balance es negativo y en consecuencia estamos emitiendo más de lo que somos capaces de captar, porque además estamos reduciendo las posibilidades de captar de las selvas cuando las transformamos o cuando la frontera agrícola de la soja, por ejemplo, avanza sobre la selva amazónica, estamos disminuyendo la capacidad de esas selvas y de esos bosques para poder captar dióxido de carbono. Entonces complejizamos mucho más el escenario climático actual o esta coyuntura climática actual que tenemos, ¿no? Ahí hay algunos, yo mencioné solamente algunos de los problemas asociados a los sumideros y que tienen que ver también con las actividades humanas, la pérdida de biodiversidad, el aumento del riesgo de los incendios, los cambios en el balance hídrico, relacionados todos al cambio climático en selvas y bosques, y en los océanos, la acidificación de las corrientes oceánicas, el aumento de la temperatura también, los cambios en la salinidad, el derretimiento de los polos, y me faltó una que es posiblemente una de las más preocupantes en estos escenarios del mediano y largo plazo que se viene, que es el aumento del nivel del mar, ¿no? Un aumento que además está medido desde la era preindustrial y que sigue en aumento en la medida en que los polos se vayan derritiendo también, y otros hielos eternos, como se los conoce, que terminan desembocando siempre en los océanos. ¿Cuál es el mayor cambio observado como consecuencia de estas emisiones de gases de efecto invernadero, que en ese balance neto dan como positivas? Es el aumento de la temperatura media anual. Se le atribuye al cambio climático un aumento de aproximadamente 1 grado centígrado desde la era preindustrial, pre-revolución industrial, allá por 1780, 1790, hasta la actualidad. De ese aumento de 1 grado centígrado, aproximadamente 0,5 grados, es decir, la mitad, solamente lo produjimos desde 1960 hasta la actualidad. Fíjense que acá la curva, el gráfico nos muestra, yo creo que están viendo el cursor, nos muestra desde 1850 hasta el año 2012 la evolución o esa variación de la temperatura que va en aumento, la pendiente de la curva va en aumento, pero fíjense que en este periodo que empieza acá, después de la década después de 1950, prácticamente el aumento es exponencial y lo podemos ver mucho más claro en este otro gráfico, ¿no? Acá en esta línea amarilla, en este corte, en esta línea roja, perdón, en este corte tenemos el corte de la revolución industrial. Tenemos un primer periodo de esos 150 años aproximadamente, donde el aumento de las concentraciones tiene una pendiente bastante amplia, pero que adquiere casi una característica exponencial desde 1960 en adelante, ¿no? Acá por la escala, fíjense que la escala está en 400.000 años, no vamos a ver 1960, pero podemos ubicarla acá, en este punto, ¿no? En este punto de quiebre, y prácticamente responde fundamentalmente a los avances tecnológicos y a la consolidación de un modelo económico que después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, le sirvió al mundo para salir de una crisis económica muy profunda, y que ha tenido como consecuencia el aumento del consumo de bienes y de servicios de todo tipo, ¿no? Así que ese aumento responde a esos procesos históricos, ¿no? Que tienen que ver con nuestras economías. ¿Por qué decimos, o por qué dice la ciencia que estamos llegando a un punto de no retorno? De paso, les recomiendo que puedan ver un documental que estrenó el 5 de junio, que fue el sábado pasado, fue el Día Mundial del Ambiente. Es un documental que se estrenó por Canal Encuentro, seguramente lo van a poder encontrar ahí en la plataforma digital de Canal Encuentro. Se llama Punto de No Retorno. Es de Sergio Federovisky, un biólogo y periodista argentino, circunstancialmente en la actualidad subsecretario de Ambiente, que trabaja hace mucho tiempo con el enfoque de cambio climático y en el que resume, en el que resume a través del audiovisual las causas y las consecuencias
que nos han puesto muy cerquita en el tiempo de ese punto de no retorno. ¿Por qué decimos que hay un punto de no retorno? La ciencia lo dice en realidad, que sobrepasando los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura desde la era preindustrial hasta la actualidad, nos introducimos en un mundo mucho más complejo, pero con una incertidumbre, con un nivel de incertidumbre muy importante además sobre lo que puede suceder. Es decir, si bien no tenemos precisiones sobre los cambios puntuales que se van a producir por el cambio climático, nadie duda de que va a ser un mundo mucho más complejo y mucho más difícil de afrontar que el actual. Y ese punto de no retorno sobre el cual además el Acuerdo de París, en el marco de la Convención de Naciones Unidas por el Cambio Climático, que nuclea a los países y a sus compromisos en las metas de poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también toma ese punto, se desprende de esto. Desde 1870, es decir, desde la Revolución Industrial hasta la actualidad, nosotros hemos emitido cerca de 1.900 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Sí? Esto se desprende principalmente de este balance neto, ¿no? de poder hacer la resta entre lo que emitimos y lo que el planeta es capaz de captar por su propia dinámica natural, la de los ecosistemas. Y lo que está calculado es que para producir un aumento de 2 grados centígrados necesitamos en un total de 2.900 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Ya utilizamos 1.900 en 250 años, nos quedan 1.000. El Acuerdo de París y todos los compromisos que los países que integran o que ratificaron ese acuerdo, mejor dicho, y que en consecuencia asumen compromisos para mitigar los efectos del cambio climático, reposan sobre esas 1.000 gigatoneladas de dióxido de carbono que debemos evitar emitir a la atmósfera para no cruzar la barrera de los 2 grados centígrados. Algunas de las últimas investigaciones yo no las incorporé dentro de los textos del aula virtual, hablan incluso de estimaciones que dirían que llegaríamos al aumento al 1,5 grados centígrados de aumento desde la era preindustrial en los próximos 5 años. Porque en especial durante la última década hemos emitido muchísimos, una concentración muy importante de dióxido de carbono, pero además se han manifestado los años más calurosos de la historia del planeta durante la última década. Así que hay algunas proyecciones más pesimistas que dicen que vamos a alcanzar el 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura desde la era preindustrial dentro de los próximos 5 años, dentro de la próxima década. ¿Qué es lo que plantea a grandes rasgos el Acuerdo de París? Que se ratificó allá por 2016 cuando China decidió, aceptó finalmente ingresar. China, la primer potencia económica del mundo en la actualidad, es responsable de la emisión del 30% de los gases de efecto invernadero. Cuando decide ratificar el acuerdo, se pone en vigencia y el objetivo central de este acuerdo es que todos los países del mundo, o que el mundo en su conjunto, alcancen la carbono neutralidad para el año 2050. Fíjense que estamos hablando del año 2050, es dentro de 20 años, nada más. Quienes hemos recientemente ingresado a trabajar dentro del sistema, posiblemente nos estemos jubilando cerca de esa época, de cerca de ese año. Así que no son horizontes, como siempre se ha hablado del cambio climático, futuros casi hollywoodenses, ¿no? Hablamos de horizontes que vamos a vivir estas generaciones, pero particularmente que van a vivir las juventudes de las generaciones que vienen. Nuestros estudiantes de primaria, las compañeras que trabajan en el nivel inicial, los compañeros, mucho más todavía, digo, esos pibes y esas pibas van a vivir un mundo muy distinto al que vivimos nosotros, con lo cual los esfuerzos por mitigar y por adaptarnos al cambio climático son cada vez más urgentes, ¿no? Yo quiero compartirles aquí un audiovisual, espero que funcione. Es una simulación hecha por la NASA en una escala de colores, donde los colores más cercanos al azul
muestran variaciones en el rango de los negativos de la temperatura del planeta, y en donde la escala que se aproxima al color rojo muestra variaciones de la temperatura del planeta para las distintas regiones, para las distintas latitudes, pero en positivo, es decir, en aumento de la variación de temperatura. En 1900 inicia la simulación. Se cortó la comunicación. No se escucha nada. Bueno, a ver, denme un segundito. Ya sé por qué no se escuchan, porque tengo que compartir el audio acá. Y es una música de fondo, igualmente lo que van a escuchar. ¿Dónde era? Acá. ¿Escuchan ahora? Sí, sí, se escucha. Y ahora sí. Bueno, fíjense que es significativo los cambios, ¿no? Y que no estamos hablando de una proyección, estamos hablando de una simulación con datos reales desde inicios del siglo pasado, desde 1900, hasta pasada la primera década del siglo XXI, ¿no? De cómo ha ido variando la temperatura en las distintas latitudes del planeta. Y lo que podemos ver por la escala de colores es que esa variación, salvo en algunas regiones que muestran una variación negativa, todas son aumentos de la temperatura media de esos lugares, y que alcanza prácticamente, cubre de naranja y de rojo en algunos lugares a toda la Tierra, ¿no? Bien, en este gráfico de acá lo pueden ver lo pueden ver también claramente. Fíjense que prácticamente la escala lo que nos muestra es la variación en positivo y negativo de la variación de la temperatura media del planeta en las distintas regiones. Prácticamente todo está pintado de naranja, salvo un sector acá del Atlántico Norte, que está muy cerquita de Groenlandia, ¿no? No es el único cambio observado de la temperatura, y que según el IPCC, recuerden, recuerdo que el IPCC es el panel intergubernamental de científicos de cambio climático. Es un panel que se crea en la década del 90, cuando se sanciona la Convención Marco de Naciones Unidas por el cambio climático, y que nuclea a científicos de todos los países que forman parte de esa convención, y en el que cada estado designa quiénes son. La Argentina tiene sus representantes, representantes que además, son trabajadores y trabajadoras de la universidad pública, la mayor parte de ellos de la Universidad Nacional de La Plata. Lo que hace el IPCC es sistematizar, analizar, procesar todas las investigaciones científicas que en el mundo se producen en relación al cambio climático. El IPCC no investiga, toma las investigaciones que hacen los equipos de todo el mundo, y genera con eso, con cierta frecuencia, genera informes. Esos informes son los informes que utilizan la mayor parte de los tomadores de decisiones políticas en el mundo, o deberían tomar, para seguir un poco el rumbo del cambio climático, y principalmente analizar y evaluar cuáles van a ser las medidas que van a tomar. Dentro de esos informes del IPCC, algunos de ustedes tienen como parte de la bibliografía, son informes bastante técnicos, pero tienen gráficos muy interesantes para trabajar en el aula,
y sobre todo en este tema de cambio climático, donde uno en los buscadores como Google va a encontrar 10.000 artículos con información, y si se pone a compararlos, información que varía mucho de una fuente a la otra, en el IPCC van a encontrar realmente la información fidedigna y confiable sobre estos temas, ¿no? En especial, creo que los gráficos son muy interesantes para trabajarlos en el aula, quienes trabajen, tengan la posibilidad de hacerlo, sobre todo en el nivel medio y superior. Hay otras estrategias que podríamos pensar para poder trabajar en el nivel primario, en el nivel inicial, pero como parte de esa sistematización de información, además de los cambios observados en la temperatura, observamos cambios en la precipitación anual sobre la Tierra. Fíjense que en este gráfico que tenemos sobre la izquierda, tenemos una escala de colores similar a la que veíamos para la temperatura en el gráfico anterior, y que muestra las variaciones en términos de milímetros por año por cada decenio estudiado, ¿no? La mayor parte, o tenemos regiones en donde las precipitaciones abundan, es decir, que un aumento de la temperatura media de la Tierra como consecuencia del cambio climático ha traído aparejado también un aumento de las precipitaciones en buena parte del mundo, ¿no? Aquí no hay muchas precisiones sobre qué es lo que pasaría, por ejemplo, en cada una de nuestras localidades. Es uno de los grandes desafíos de la ciencia, y que habrá que ver si nos gana primero el cambio climático o nuestros avances tecnológicos mejoran lo suficiente como para poder proyectar con exactitud, o con precisión, mejor dicho, qué es lo que va a pasar en nuestros territorios, digamos, de vida cotidiana. Pero a gran escala, tenemos que decir que ese aumento de la temperatura media implica también un aumento de las precipitaciones y un recrudecimiento de las sequías en algunas otras regiones. La región del Mediterráneo, aquí en el sur de Europa, en el desierto del Sahara aquí ecuatorial, en el continente africano, algo parecido pasa en Asia, en algunos sectores de América del Norte, y también tenemos sequías que se acentúan en la zona de la Patagonia y en el norte de Chile, sobre todo en particular. Lo mismo pasa con la evolución de la cantidad de nieve que cae en primavera en distintos hemisferios, y sobre todo, y en particular, algo que llama mucho la atención y que está muy vinculado a la subida del nivel de los mares, es la disminución de la superficie del hielo marino en el Ártico, ¿no? Durante la época de verano. Cada vez es menor. Fíjense que es el gráfico que está acá abajo. La tendencia es en negativo, muy parecido a lo que pasa con la cantidad de nieve que cae también para el hemisferio norte. Ahí dentro de la clase número 2, ustedes tienen un artículo que posiblemente hayan tenido la posibilidad de leerlo. Yo estoy retomando parte de una filmina que quedó colgada de la primera presentación, pero que aborda también la disminución de los glaciares en la cordillera del Viento, en la región norte de la provincia, en la zona norte de la provincia de Neuquén, ¿no? Y realmente también es significativa la disminución que han tenido, y que probablemente sigan teniendo también en la medida en que el efecto de cambio climático, de calentamiento global, se siga recrudeciendo. Entonces la gran pregunta podría ser, bueno, ¿hacia dónde vamos o cuál es el horizonte? Y la verdad que desde la década del 60 del siglo pasado hasta la actualidad, lo único que no ha cambiado ha sido las manifestaciones y el nivel de resistencia a este proceso que tiene sobre todo en la juventud. Y ahí hay aspecto interesante para trabajar en el aula realmente estos temas, ¿no? Son temas que movilizan mucho, sobre todo a nuestros pibes y a nuestras pibas, y que tiene que ser, digo, como quizás un puntapié para empezar a fortalecer la discusión de estos temas en el ámbito educativo. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Brevemente les cuento que las proyecciones de los escenarios futuros se realizan a través de complejos modelos matemáticos que los procesan computadoras como estas que están viendo acá abajo. Son edificios completos de supercomputadoras. Las computadoras más grandes que se conocen y que se han construido en el mundo han sido para poder calcular en esta retícula en la cual se divide el mundo. Fíjese que es como una cuadrícula
que segmenta cada región de la atmósfera del planeta, y en donde se aplican fórmulas matemáticas en función de los datos que recogen los servicios meteorológicos de todo el mundo, ¿no? Y que sistematiza el sistema mundial de observación climático o atmosférico, ¿no? Esos modelos o esas proyecciones a futuro marcan distintos escenarios, en principio. Y hay dos escenarios que son los más probables hoy en la actualidad de que ocurran en el corto plazo. Un escenario que es el que proyecta la línea azul del gráfico que ustedes ven sobre la margen derecha y arriba. Este escenario lo que nos dice es que la temperatura o el aumento de temperaturas de la era preindustrial podría ubicarse alrededor del 1,5 grados centígrados si todas las medidas de mitigación que hoy están propuestas dentro del Acuerdo de París, que ha entrado en vigencia hace muy poco tiempo, se cumplen, ¿no? La verdad que este es el escenario más optimista de todo, y cuesta creer que lleguemos a cumplir realmente si estamos hablando de que en la próxima década tengamos que afrontar un aumento de la temperatura de 0,5 grados centígrados más, ¿no? Del 1 grado centígrado que ya aumentamos desde que empezamos a utilizar combustibles fósiles. Y el otro escenario, que es uno de los más probables, es el escenario en donde las medidas son ineficientes, prácticamente no tomamos ningún tipo de medida para detener las emisiones de gases de efecto invernadero, y estaríamos llegando hacia finales del siglo con un aumento de prácticamente 4 grados centígrados desde el momento en el que comenzamos a utilizar combustibles fósiles como fuente de energía para mover nuestra rueda de la economía, por así decirlo de alguna manera. Y lo que ven abajo son para esos dos escenarios, para el de 1,5 y para el escenario más pesimista, digamos, que supera los 4 grados centígrados, cómo variaría en las distintas regiones el aumento de la temperatura media global del planeta. Creo que hay por ahí un micrófono prendido. Bueno, algo parecido pasa con las proyecciones cuando se analizan además otras variables que el aumento de la temperatura. Fíjense que abajo, a la izquierda, en margen izquierda, gráfico de abajo, el gráfico B, muestra cómo aumentarían el régimen de precipitaciones en distintas regiones del planeta. El gráfico C muestra cómo disminuirían los casquetes polares en el hemisferio norte como parte principalmente de un aumento de la temperatura de los mares, combinada con un aumento de la temperatura atmosférica. Eso impactaría de manera directa sobre la disminución de los casquetes polares, y algo parecido pasaría con el cambio en el pH de los océanos, que están tendiendo hacia la acidificación, ¿no? El pH disminuye, el pH de los océanos hoy está cercano casi al pH 9, es un pH básico, tienden a acidificarse por el aumento de la temperatura, por el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que genera algunos ácidos dentro del agua que tienden a aumentar la acidez. ¿Qué impactos tiene esto? Bueno, impactos sobre la diversidad biológica, ¿no? de los océanos y de los mares, que además es en términos de biodiversidad, la mayor parte de la biodiversidad de este planeta está en los mares, está en los océanos. Para que ustedes tengan una idea del impacto en la economía que tienen estos cambios, en la actualidad del PBI del mundo, el 61% depende de todo lo que sacamos de los océanos. Depende de las materias primas, de los recursos naturales de los que hacemos uso del océano, ¿no? Así que estamos hablando de problemas tanto para el aumento del pH, la disminución del pH, como aumento de la temperatura, de las precipitaciones. Hablamos de impactos directos sobre un sistema económico que toma esos recursos naturales de la naturaleza para convertirlos en bienes y en servicios que consumimos a diario, ¿no? De todo tipo,
desde algunos que son más esenciales que otros, hasta otros que son, digo, de los que podríamos prescindir en principio, en un escenario tan complejo como el que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos o cómo abordamos, cómo se aborda este gran problema del calentamiento global en todo el mundo? Bueno, se hace a través del enfoque, lo que se conoce como adaptación y mitigación al cambio climático. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. No solamente de las fuentes que emiten a la atmósfera, sino también de la mitigación por afectaciones a los sumideros, por afectaciones a los bosques, por afectaciones a la cobertura vegetal básicamente del planeta y también de la degradación de los océanos, como así también de la reducción de las emisiones por fuentes. La imagen que ustedes ven abajo, a la izquierda, es una imagen de desmontes en Salta sobre el ecosistema, sobre los bosques del norte, como parte de la ampliación de la frontera agropecuaria, principalmente destinada a la producción de soja. Soja que el 90% se exporta, en especial a China, para alimentar ganado, para alimentar principalmente cerdos. Imagínense que la población china está por encima de las 1.000 millones de personas. La demanda de carne, sobre todo de carne de bajo costo, como la de cerdos o la carne de aves, es altísima. Entonces, la mayor parte de la soja que producimos se exporta a esa economía principalmente, también a la India, y se hace a costa de el avance o de la degradación de estos bosques que son tan importantes para mitigar, ¿no? Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque tienen la capacidad de retener dióxido de carbono dentro de su estructura. Cuando pensamos la mitigación hay que pensarla en función de esos 4 grandes sectores que emiten, ¿no? Digo, si pensáramos una propuesta pedagógica que pudiéramos trabajar con nuestros y con nuestras estudiantes dentro de la escuela, tendríamos que pensar primero, bueno, cuáles son esas fuentes que emiten o esos sectores que emiten gases de efecto invernadero y en consecuencia empezar a pensar localmente qué medidas, qué acciones podemos tomar para reducir las emisiones desde esos sectores, ¿no? Recuerden, energía, residuos, industria, agricultura, ganadería y deforestación. Bien, esto ya se los había comentado. En el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Acuerdo de París busca alcanzar la carbono neutralidad, es decir, compensar las emisiones con lo que somos capaces, con lo que el planeta es capaz de captar, llevarlo a cero para el año 2050. Argentina, todos los países de año al año, si bien el objetivo es al año 2050, todos los países tienen instancias intermedias de metas que cumplir. La Argentina lo que ha presentado en su segunda contribución nacional determinada como meta para el año 2030 es no superar este valor que son las 364 megatoneladas de dióxido de carbono totales, ¿sí? Para el año 2030. 2016 es la fecha en la que se presenta ese informe, que además se actualizó el año pasado y que fijó una meta todavía más ambiciosa. Y cuando hablamos de la adaptación al cambio climático, es el enfoque yo creo que más necesario, porque nadie duda de que el cambio climático se va a seguir complejizando, se va a volver cada vez más fuerte en el planeta. El enfoque de la adaptación lo que nos permite es pensar todas aquellas acciones para reducir los daños y los impactos que va a tener en todo el planeta, ¿no? Así como los países fijan sus metas, también es necesario empezar a pensar a escalas locales qué medidas, en especial los gobiernos, tienen que tomar para poder adaptar a la sociedad a minimizar los impactos que va a sufrir como parte del cambio climático. Y esa adaptación como acción necesaria para mitigar los daños tiene que ver principalmente con mitigar la vulnerabilidad social, que durante mucho tiempo las teorías sociales
se la asociaba principalmente a la pobreza y a cierto nivel adquisitivo, pero que tiene que ver con otros componentes sociales, más allá de la cuestión de ese umbral económico de la pobreza, ¿no? Tiene que ver con cuestiones culturales, políticas, institucionales, demográficas, entre otras, que son aspectos que sirven evaluar dentro de una comunidad para poder tomar decisiones que minimicen posibles impactos, ¿no? Por ejemplo, pensemos estrategias de adaptación que podríamos darnos en la zona sur, ¿no? Digo como discusiones dentro del aula, ¿no? En la zona sur, para adaptarnos a la variabilidad climática en localidades que dependen fundamentalmente del turismo, ¿no? Pienso en San Martín, pienso en Villa Langostura, en Junín de los Andes, en Pehuenia, en Aluminé, digo, si el cambio climático va a modificar la cantidad de nieve disponible durante el invierno, que es además componente central de esa matriz turística de esta región, bueno, ¿qué medidas vamos a tomar o cómo vamos a adaptar la economía o la vida comunitaria a ese proceso, ¿no? Podríamos pensar lo mismo con un aumento en el riesgo de incendios, podríamos pensar lo mismo en el norte quizás, con un recrudecimiento de las estaciones o de la época de sequía, cómo vamos a abastecernos de agua, cómo vamos a reforzar, por ejemplo, la posibilidad de que el ganado tenga agua disponible durante la sequía para sostener, por ejemplo, la transhumancia. Digo, fíjense que el cambio climático, si uno se pone a pensarlo, alcanza a cualquier escala, digamos, de la vida cotidiana y de la vida cotidiana, personal, individual, pero fundamentalmente comunitaria, ¿no? Esta imagen no se ve muy bien, pero ahonda un poco más en lo que tiene que ver con el enfoque de adaptación del cambio climático, y los clasifica en función de distintas variables, ¿no? De medidas de tipo estructural que se pueden tomar, como por ejemplo modificar el pavimento de las calles, es decir, el material con el que se pavimentan las calles, por ejemplo, para que puedan absorber agua que se genere como exceso en escenarios donde tengamos muchas más precipitaciones que las actuales o que las que el clima ha dado en las últimas décadas. Hay también medidas de tipo no estructural que tienen que ver sobre todo y fundamentalmente con generar nuevas capacidades de adaptación, con reducir principalmente la vulnerabilidad, con estrategias de difusión, de información comunitaria. Hay estrategias de adaptación que tienen que ver con la dinámica natural de los ecosistemas, entran aquí la conservación de los bosques, el manejo forestal, la restauración de humedales, estos ecosistemas que son tan importantes en una provincia desértica como lo es Neuquén, esta excepción del cordón de la cordillera de los Andes por la presencia de los bosques patagónicos, que en realidad toda la Patagonia es prácticamente desértica, ¿no? Con la presencia del monte y de la estepa patagónica. Pero también, digo, medidas de adaptación que tienen que ver fundamentalmente con el espacio público, como los espacios verdes dentro de las ciudades. Fíjense que hay muchas cosas que podemos trabajar con este enfoque, al igual que el de mitigación. Y después también la adaptación basada en comunidades, ¿no? Cómo nos damos estrategias comunitarias para fortalecer la vida en nuestras ciudades y hacernos más resilientes, es decir, más resistentes y con una capacidad de recuperación ante la ocurrencia de desastres mucho mayor que la que tenemos en la actualidad. Hay un cruce ahí interesante entre Profe, ¿le lo paso que... una consulta? Sí, dale. Le consulto ahora porque sabe que se me está cortando el internet porque hay mucho viento acá. Bueno, yo no te puedo ver, Le quería preguntar, dale, sí. profe, le iba a hacer una consulta porque me quedó una duda porque escuché todo entrecortado nomás. Al Bueno, principio, ¿se cortó? ¿Puede ser? ¿Estás por ahí, compañera?
Sí, sí, estoy acá, pasa que como se me corta el internet, se me corta el micrófono también. Ah, bueno, dale, a ver, de vuelta, intentemos una vez más. Si no la podés escribir en el chat y yo ya termino en esta diapositiva y la leemos. Ah, se la escribo entonces por ahí mejor. Dale, Débora, ahí estoy viendo tu nombre que estás hablando. No podía identificar quién era. Bueno, entonces les decía que hay un cruce interesante entre estrategias de adaptación y mitigación que nos segmentan un poco algunos de los grandes temas que podemos tomar. Esto es interesante que ustedes lo puedan analizar, cada uno de estos puntos, y pensar en términos locales cuáles pueden ser estrategias posibles, tanto en términos pedagógicos para poder llevar adelante con nuestros y con nuestras estudiantes, pero también como ciudadanos, digamos, como actores centrales de nuestras comunidades, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer? ¿Cómo podemos participar activamente en términos políticos? Digo, político en el sentido más amplio de la palabra, para poder pensar y contribuir a adaptarnos y a mitigar el cambio climático, ¿no? Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con la infraestructura verde, con hacer mucho más resiliente al sistema eléctrico, con el transporte sostenible, con la conservación y el manejo del agua, bueno, acá dice impermeabilización de edificios, esto está tomado de un contexto de una gran ciudad, pero podemos pensar aquí cómo incorporar la eficiencia energética a los entramados urbanos, cómo se incorporan ciertas energías renovables como la eólica y la solar, por ejemplo, para aumentar la contribución que tienen dentro del sistema. Digo, hay muchísimos temas que se pueden trabajar dentro del aula, no nos daría el tiempo para analizarlos a todos aquí y además necesitaríamos a otros profesionales que también nos puedan contar. Esto es un curso que tiene o que trabaja sobre un enfoque general del cambio climático, sobre todo para dar algunas herramientas que tienen que ver fundamentalmente y con información veraz sobre un problema que está en la agenda mediática permanentemente instalado, pero no siempre con el grado de información que necesitamos para poder muchas veces trabajarlo dentro del aula. Y con esta diapositiva ya termino. Este es, según el inventario de gases de efecto invernadero de la República Argentina, para los 4 sectores emisores de gases de efecto invernadero, estas son las contribuciones principales que tienen estos sectores, ¿no? De la margen izquierda ustedes van a poder ver el sector de la energía, de la industria, de la agricultura y de los residuos, y del otro lado, lo que ustedes pueden ver es la emisión de gases de efecto invernadero en función del destino final que tienen, ¿no? Es decir, el sector residencial en Argentina, muy relacionado con el consumo de electricidad, el de combustibles, el de la emisión de residuos sólidos urbanos, representa el 16%, por ejemplo, las industrias, a través de distintos usos que hacen tanto de la energía como de procesos industriales, representan casi el 20, el 19,5%, y yo siempre hago mucho hincapié en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si sumamos el 27,9% de contribución de gases de efecto invernadero que tiene el sector de la ganadería, con el 10% que tiene la agricultura, con el casi 8% que tiene la extracción y producción de combustibles, ¿sí? Que en realidad acá se me escapó, son estos primeros dos, son ganadería y agricultura, estamos llegando casi al 40% de las emisiones de nuestro país responden a ese sector. Y entonces yo me pregunto, en función un poco de esta información que les daba sobre el avance de la frontera agrícola, sobre algunos ecosistemas como los bosques o como sí, fundamentalmente como los bosques en el norte de nuestro país, para quiénes producimos y para qué producimos, ¿no? Y qué producimos, además. Creo que es el sector clave, además el que tiene que ver con la energía en nuestro país, el sector clave para intervenir
y para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo pensando en que una de las urgencias que tenemos en general en toda Latinoamérica, Argentina, también Brasil, principalmente Brasil, es detener el avance de la deforestación, porque esa deforestación es una consecuencia del aumento de la demanda de producción de oleaginosas, soja principalmente, y de cereales, que no vienen a abastecer un mercado interno, sino que se van a otras partes del mundo, digamos, que son recursos que se exportan principalmente para producir carne que alimenta además después poblaciones en otras latitudes. Lo pongo como un disparador. Tenemos para pensar sobre todo también en la ganadería, por ejemplo, de mucho menor impacto en nuestra provincia. Ahí quizás habría que pensarla más en términos de cómo adaptar y no tanto de cómo mitigar, pero bueno, creo que a nivel regional y a nivel país es uno de los sectores más controversiales en términos de adaptación y de mitigación a lo que tiene que ver con el cambio climático. Disculpen la rapidez con la que por ahí tocamos ciertos temas. Ya son 8:10, voy a dejar de compartir pantalla y abrimos los micrófonos para que quienes tengan consultas las puedan ir haciendo. Yo mientras voy a abrir el chat y voy a ir viendo lo que han puesto acá, para leer las preguntas e ir pensando en tal caso colectivamente, creo que muchas de esas respuestas que tenemos que darnos. Bueno. Gabriela, por acá vos habías preguntado, mirá, estoy buscando tu pregunta. No la encuentro, Gabriela. ¿Querés activar tu micrófono y hacerla directamente? ¿Estás todavía? No, no estás. Bueno, el PowerPoint... Hola, profe. Hola, Belén, ¿cómo estás? Bien. No sé si lo charlaron al principio del Zoom, no tenía luz. Quería ver ¿por qué me figuraba que tenía como una clase pendiente la del Zoom anterior? Me figuraba como tarea pendiente o algo así. ¿En la plataforma? Claro. No lo sé, déjame revisar. ¿Vos viste la primera clase? Sí, estuve presente y después igual la revisé de vuelta, la clase que subieron la volví a ver en el portal. Bueno, Me figuraba como que había alguna tarea pendiente. dale, ahí después la reviso, no sé por qué puede ser, lo acabo de anotar acá. De todos modos, para que ustedes se queden tranquilos y tranquilas, cuando ustedes intervienen en cualquier parte del aula virtual, de las clases que están preparadas dentro del aula virtual, lo que la plataforma hace es dejar como un registro, se llama huella digital, ¿no? De esa acción. Si ustedes, por ejemplo, vieron el encuentro asincrónico, de manera sincrónica de la primera clase, es decir, si no se conectaron por el Zoom y lo vieron un par de días después, la plataforma toma eso como la asistencia, digamos, del encuentro, ¿no? No es, después de manera automática va haciendo los balances de sus trayectorias, así que si ya lo vieron, quédense tranquilos y tranquilas que seguramente ese registro va a quedar ahí. No sé por qué te dice como clase pendiente, lo voy a revisar. Listo, Profe, gracias. le hago una pregunta por acá. Bueno. Dale, sí, por favor. Yo le preguntaba qué había dicho con respecto al trabajo final, porque como hay mucho viento acá, el internet es pésimo, entonces se vive cortando, entonces escuché todo entrecortado, no sé qué dijo. Bueno, el trabajo final lo voy a cargar la semana que viene. Habilitamos la clase 4, que es de desarrollo sustentable. Luego de la clase 4, es decir, que estaríamos entrando en la semana del día, ya les digo, hoy es miércoles 9, está habilitada la clase 3, el miércoles 16 habilitamos la 4,
el día miércoles 23 habilitaríamos, a partir de esa fecha, un periodo para que ustedes puedan presentar una propuesta final que la van a encontrar como si fuese una clase más, ¿no? Van a encontrar cuáles son las consignas para elaborar esa propuesta y que en realidad lo que va a hacer es como recoger un poco esas reflexiones o esas instancias que ustedes en las que fueron participando en los foros de la clase 1, 2, la 3 y la clase 4, ¿no? La intención de los foros siempre es ayudarnos a pensar localmente muchos de estos conceptos que nosotros vemos, y sobre todo con lo que tiene que ver con cambio climático, a nivel general, y que son, si se quiere, hasta por momentos muy ambiguos, ¿no? Pero la propuesta pedagógica es una propuesta bien situada en la realidad de sus localidades o de sus entornos de trabajo, de sus escuelas, de sus comunidades, y va a tener que ver seguramente con armar algún material audiovisual. Nosotros entendemos que se vuelve muchas veces complejo, sobre todo en este contexto donde tenemos tanta virtualidad encima, ¿no? En el de la pandemia, ¿no? Porque distinto seguramente hubiese sido si la pandemia no hubiese ocurrido y si nos estaríamos encontrando en este momento en alguna seccional de la provincia o en alguna escuela de la provincia, pero atendiendo un poco al hecho de que estamos saturados de virtualidad, posiblemente trabajemos en esa propuesta final mucho más con formatos audiovisuales, ¿no? Creo que la mayor parte de todos y todas tenemos un celular y creo que podemos hacer ahí algo interesante y que podemos además replicarlo con nuestros estudiantes y con nuestras estudiantes en el aula. Así que va a andar por ahí un poco Bien, la profe. propuesta. La estoy terminando de Otra definir, si no... pregunta va. Bueno, Natalí hace una pregunta acá. Dice, en la mayoría de las escuelas trabajamos la basura como mayor impacto de contaminación del medio ambiente, y en los gráficos observo que es lo que menos contamina, viendo que la energía tiene mayor porcentaje de impacto. ¿Cómo podríamos trabajarlo en el aula? Bueno, una consideración ahí. En términos globales, es cierto que el sector ligado a los residuos sólidos urbanos es uno de los de menores emisión de concentración de emisiones de dióxido de carbono principalmente tiene, ¿no? Comparado a la energía, por ejemplo, que representa a nivel mundial el 73%, y a nivel latinoamericano el 40% casi, prácticamente. Pero eso no quiere decir que contamine menos. Pensemos que una gestión inadecuada de los residuos sólidos que se producen en un ámbito urbano, además de la emisión de los gases de efecto invernadero, tiene otras consecuencias también. Por ejemplo, tiene impactos directos sobre la salud de la población que vive en los alrededores de los basurales a cielo abierto, porque los basurales a cielo abierto tienen implicados procesos de contaminación, principalmente de las napas freáticas, por unos líquidos que se conocen como lixiviados, ¿no? Mayormente líquidos ácidos que percolan a través del suelo y que llegan a los acuíferos o a las napas freáticas, de los cuales posiblemente pendiente abajo se abastezca alguna comunidad, pero también tienen impactos, por ejemplo, en los sistemas sanitarios, porque son focos de contaminación que promueven la diseminación de vectores transmisores de enfermedades, digo, vectores como por ejemplo ratas, palomas, perros, digo, hay una cuestión ahí también que tenemos que pensar y que tenemos que replantearnos con los recolectores y las recolectoras informales de residuos y que trabajan en los basurales a cielo abierto con el reciclado de algunos materiales que tienen valor de mercado, metales, los plásticos y otros. Digo, así que pensemos que en términos de gestión de residuos podemos seguir trabajando, porque son temas sumamente necesarios para trabajar con las comunidades educativas, más allá de que su contribución a nivel global sí sea insignificante en comparación a otros sectores, ¿no? No sé si Natalí si sirve un poco por ahí como la referencia, como para pensarlo. Y otra cosa, pensemos. Sí.
Última pregunta. Dale, decime. Con respecto al trabajo final, ¿ese va a ser individual o grupal? No, individual. Individual. Esperemos que la pandemia pase durante este año y que el año que viene podamos volver con la escuela de formación a las distintas localidades de la provincia, y seguramente ahí sí haremos acciones mucho más colectivas, más palpables en el momento, que son súper interesantes y hay muchísimos recursos que se pueden trabajar, pero que en este contexto de la virtualidad quedan un poco limitadas o acotadas a las posibilidades de vernos a través de una pantalla, en el mejor de los casos, porque fíjense que somos 43 de cerca de 150 más o menos que están participando todavía activamente, el cupo de 200 que había para hacer el curso, y que eso nos limita muchísimo, digamos, ¿no? Así que, bueno, no, nadie eligió la virtualidad, tenemos que adaptarnos y hacer lo posible por sostenerla hasta que todo esto pase, pero una vez que pase seguramente vamos a poder pensar instancias de trabajo más colectivo, más mancomunado, una vez que estemos en la presencialidad. Así que va a ser individual. Y otra cosa que les iba a decir recién, en relación a la pregunta que hizo Natalie sobre los residuos sólidos urbanos, pensemos que Latinoamérica, en términos de emisiones globales, representa menos del 10% del total, todo el continente. Argentina tiene emisiones por cerca de casi 0,8 por 0,77%. Es decir, que en el mundo, entre los países desarrollados o desarrollados en términos industriales y los países en vías de desarrollo, entre los que se encuentra la Argentina, hay una responsabilidad común, que es la de hacer frente a un problema que va a tener impactos en todo el planeta, pero que hay responsabilidades diferenciadas también. No podemos pretender que nuestro país aplique medidas ni asuma responsabilidades cuando apenas emite el 0,77% del total de los gases de efecto invernadero, cuando hay países como China, por ejemplo, que emite el 30%, o Estados Unidos el 15%, ¿no? Eso en la política internacional es muy fácil verlo, porque se desprende de los inventarios de gases de efecto invernadero de cada uno de los países hacia adentro de nuestro país. Digo, no hay un desglose por provincias, ni entre las provincias nos estamos tirando a ver responsabilidades compartidas, ni mucho menos podríamos hacerlo entre las localidades aquí, pero sí tenemos que tener presente ese enfoque, ¿no? Ese concepto, que es el de la responsabilidad común pero diferenciada, ¿sí? Así que ¿es importante trabajar el tema de los residuos sólidos urbanos? Sí, es muy importante. No solamente por el cambio climático, que puede ser una contribución insignificante, sino más bien también por el resto de las consecuencias que tiene en los ecosistemas o en el ambiente en general. Sí, el cambio climático no conoce fronteras, es cierto lo que dice Mayara. Y además, no cabe dudas que no solamente fronteras jurídicas, no conoce tampoco, en términos de los impactos que va a producir, no conoce condición social, de clase, económica, pero a lo que no cabe duda es que quienes más van a sufrir las consecuencias del cambio climático van a ser los sectores más postergados de la sociedad, porque siempre lo han sido además. Y dentro de las consecuencias que hoy se analizan y que se estudian a nivel internacional también, hay un tema que no mencionamos, yo no recuerdo si lo mencionamos en la primera clase, pero que tiene que ver con las migraciones masivas de personas. Pensemos que solo en las ciudades costeras de América Latina viven cerca de unas 200 millones de personas, ¿no? El impacto del nivel del mar, el impacto que va a tener sobre la comunidad, el aumento del nivel del mar, no tiene que ver tanto con un escenario en donde vamos a quedar flotando entre los edificios, sino que tiene que ver más con otra serie de cuestiones que hacen en la suba del nivel del mar y que van a forzar seguramente las movilizaciones de personas hacia otros lugares, como por ejemplo la salinización de las napas freáticas. Piensen en las ciudades que se abastecen de acuíferos que están muy cerca del mar, ¿no? El aumento del nivel del mar implica también un aumento en la tasa
desalinización de esos acuíferos. Si de repente esa agua deja de ser intomable, posiblemente no solamente para el consumo humano, sino también para producir. Nadie produce con agua de mar, nadie riega un cultivo de soja ni de cereales con agua de mar, porque es inviable, porque las especies no lo resistirían. Bueno, evidentemente, como ya pasa en la actualidad, para cerca de 50 millones de personas en todo el mundo que se estima que tienen que migrar forzadamente por estas cuestiones, no solamente climáticas, pero en general digo cuestiones que tienen que ver con el ambiente, eso se va a recrudecer seguramente en las próximas décadas, y los países tendrán que estar preparados también para esas movilizaciones masivas de personas, ¿no? Imagínense el impacto que tendría que Neuquén, supónganse, ¿no?, duplique de acá al 2100 su población, porque además de las oportunidades que implica la provincia en términos de desarrollo económico, recibiéramos a compatriotas que vienen desde otros sectores de nuestro país o de nuestro continente, además. Digo, eso solamente a modo de ejemplo de lo que puede pasar con las movilizaciones en todos los continentes del mundo. Los pueden encontrar como migrantes climáticos si quieren investigar un poco más sobre el tema. Fiamma pregunta si el trabajo de la clase 2 tiene fecha límite. Si tiene, ahí, dame 2 segunditos. El trabajo, la fecha límite de la participación en el foro de la clase 2 sería hoy, así que traten, quienes no participaron, de tomarse un tiempo para leer el material y de poder participar, máximo mañana en la mañana. Si tuvieran alguna dificultad durante estos días, háganmelo saber, mándenme un mensajito o un mail, así nos vamos acomodando para que no tengan que dejar el curso, principalmente estando ya habiendo pasado más de la mitad de las clases que estaban pensadas. Refugiados ambientales también se los llama, sí. Refugiados climáticos, los que tienen que ver directamente Profe, con causas del cambio climático. Sí, decime. Te escuchamos. No, que yo puse ahí en el chat que por ahí estaría bueno, usted dice que por ahí, bueno, es como que medio, estaría bueno que sea individual el trabajo, pero yo estaba pensando que como somos varios, por decirlo de alguna manera, de la misma zona, por ahí sería más rico compartir varias ideas entre, no sé, de cuánto podría ser el grupo, y sería más rico, me parece, el trabajo. Bueno, tomando las miradas de los diferentes compañeros. Sí, me parece bien. Cuando establezcamos los criterios para la presentación final, yo voy a hacer esa salvedad, ¿no? Que quienes o vivan en la misma localidad o quienes vivan ahí en las proximidades, si se organizan, pueden hacer algo en conjunto. Seguramente siempre 2 cabezas piensan más que una. Y además el trabajo colectivo es central, sobre todo en estos temas que tienen que ver con el calentamiento global, así que no habría problema, ¿sí? Yo puedo modificar eso, no tengo ningún tipo de inconveniente. Buenísimo, profe, porque, bueno. No sé, yo veo que somos, por ejemplo, hay varias compañeras que son de Neuquén, algunas de Centenario, de Villa Langostura, San Martín creo que vi también. Tenemos de Andacollo y Las Ovejas, por ejemplo. Y hay otros lugares más que... Entonces, como que por ahí se comparten lo mismo, veía yo. Yo leí las intervenciones de las compañeras, porque me interesa conocer lo que ponen las compañeras también, y cómo viven el tema del clima y todo eso en los lugares que están ellas. Entonces yo veía que como que es más rico compartir las miradas que tiene cada una, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, se escuchó. Sí, sí.
Creo que Luis se quedó congelado. El profe se tiró. Sí. Yo dije, capaz que se me tildó a mí la compu. Y se fue el profe. Se fue. Y encima nos abandonó. Ahí puso una compañera, Pau, que dice que es una idea, que podría ser opcional. Sí, estaría bueno que sea opcional también. Las que pueden hacerlo en grupo lo hagan y las que no pueden hacerlo en grupo lo hagan individualmente. Sí. Igual él dijo que lo iba a plantear para cuando pongan la última clase, pero creía que sí, que no iba a haber problema por eso. Pero sí, está muy bueno. Sí, está bueno también lo que plantean las compañeras acá en el chat, porque sí, hay compañeras que se les complica por ahí con los nenes o otras cosas personales que tiene cada una, ¿cierto? Sí. Ujú. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos que vuelva a ingresar? Sigamos charlando. Yo que nos tiene acá hasta las 11 esperando y no se vuelve a reanudar. Hagan el cierre, chicas, ustedes. Están todas aprobadas. Genial, vamos todavía. Uno menos. Háganlo como ustedes quieran, no hay problema. Cuenta la computadora, me acabo de conectar del celular. Así que les tengo que pedir. Voy a tratar de para el año que viene comprar nuestra computadora. Otra vez. Tengo mucha mala suerte. No, pero la Ya computadora estamos aprobadas, realmente profe. no da Ya más. nos dijeron acá las chicas que estamos aprobadas. Profe, entonces ya vamos a todas. Tal cual. Espero que no se me funda antes de poder corregir los trabajos finales, si no, no me va a quedar otra. Aprobado por disposición sería, en nivel medio. Bueno, Sí. ¿les parece que vayamos cerrando el encuentro de hoy? Ya directamente nos veríamos, nos escribiríamos a través de la plataforma. Yo, bueno, simplemente de mi parte, agradecerles por el interés del curso, y sobre todo por apostar a la coformación a través de la Escuela de Formación Docente de nuestro sindicato de ATEN, de la Escuela Carlos Fuente Alba, porque es sumamente importante, además, no solamente por lo que implica en nuestra carrera docente, sino por lo que implica en términos más colectivos. Así que de mi parte agradecerles, quedo a disposición a través de la plataforma o por mail de cualquier inquietud que tengan y problema que podamos ir sorteando para ir resolviéndolo durante la semana. No duden en escribir si tienen cualquier dificultad que se les presente, si se atrasan un día o dos con la participación en los foros, hagamos lo posible porque no, pero si se atrasan por motivos que están sobrados, además en estos tiempos lamentablemente, me avisan y bueno, vamos trabajando para tratar de que todos y que todas puedan terminar este trayecto en 2 semanitas más. Bueno, me Gracias, despido. profe. Muchas Sí, gracias. no alcanzo a ver el chat acá. Ahí están Bueno, preguntando que estén su muy bien. mail. Bueno, mi mail lo escribo acá en el chat, a ver, lo escribo y lo pueden copiar de ahí. ¿Lo están viendo? Sí. Ujú. Sí. Bueno, compañeros, compañeras, un gusto a disposición y nos seguiremos encontrando seguramente. Chao, gracias. Chao, gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Chau, chau. Bueno, terminó la clase. Conecté 1 hora después, pues estaba re perdida.